Hola, esto es los especiales de Testigos y Memoria. Lo llamamos La vida en un ratito. Hoy con Ricardo Ciccarelli. ¿Es Ciccarelli? ¿Ciccarelli con C? Con C. ¿Una sola? Ahora dos. Ciccarelli. ¿El apellido de la mamá? Ruggeri. ¿Ruggeri con doble G? Ruggeri como el ex intendente. Ah, como el último intendente peronista de Rosario. 73-76. Malos que estuvieron con él, lo metieron preso con una... Cuando vino el golpe, Sí. con una... ¿Cómo le pusieron las esposas? Las esposas en el hospital. Bueno, pero ¿cuántos hermanos son los Ciccarelli? ¿Cuántos hermanos son los Ciccarelli? 3. ¿Que son? ¿2 varones, una mujer? Un varón, no, perdón, son 3, 4, 3 conmigo, 4. 3 varones y una mujer. ¿Vos sos más grande, más chico? No, mediano? yo soy el más chico de todos. ¿El más chico de todos? ¿Te mimaba doña Ruggeri? Sí, al más chico. ¿Pero dónde son? ¿Italianos de dónde? Mira, el Ruggeri son italianos de Sicilia, del pueblo de Regalbuto. Es un pueblo que está a 15 kilómetros de el Etna. Es más, en la ventana de la cocina de mi prima, ¿Que fuiste a verla? que fui a verla, estuve allí, vos tenés el volcán allí y la fumarola permanente la están viendo. Y mi prima todas las mañanas se levanta y mira la fumarola y dice, bueno, estamos tranquilos. Y sí, porque 15 kilómetros de Lerna, si baja... Pero lo que pasa es que baja baja por el otra vertiente, hacia el lado de Catania, no hacia el lado del pueblo. Se va a Catania, y Catania ya Pero vos sabés que vos decís Fumarola y hay apellido Fumarola. Vos decís Catania y hay gente que se llama Catania de apellido. Señor. Pero Ruggeri es apellido. Es apellido. ¿Y el Ciccarelli de dónde es? Es un pueblo de la provincia de Regalbuto, perdón, no es Regalbuto. No es Sicilia. No, es cerca de la Campaña. Es de la Campaña. Es un pueblo que prácticamente queda muy poco del pueblo ese porque está la estación de bombeo de toda la zona. Vendría a ser una obra sanitaria. Sí. El pueblo está transformado en eso. ¿También fuiste a ver ahí? Sí, también tuve. Así ¿Y vos que, sos primera generación, ellos son italianos? ellos son italianos, sí. ¿Y vos sabías el dialecto de la vieja? ¿Eh? El dialecto siciliano, el dialecto de la vieja. Sí, claro. ¿Sí? Sí, yo lo parlo. Es que en mi casa, Sí. mi abuela, la mamá de mi mamá, nunca habló castellano. Estuvo acá, vino a los 18 años, trajo todos los hijos y nunca habló castellano. Pero ¿por qué no hablaba castellano? Porque en Barrio Belgrano era el lugar de asentamiento y de llamada a todos los paisanos del pueblo de Regalbuto. Barrio Belgrano. Claro, entonces en Barrio Belgrano todos los paisanos viven ahí. Cuando se encontraban los paisanos que cruzaban la vereda, Capobianco, ¿en qué hablaban? En dialectano. No hablaban en castellano. Entonces nunca aprendió a hablar castellano. ¿En la escuela dónde fuiste? ¿Ahí en el barrio? En el barrio, a la escuela 91, Estados Unidos del Brasil. Sí. Es una escuela que tenía dos locales, uno sobre calle Mendoza y otro sobre calle Bolivia. Bueno, el de calle Mendoza se cerró y ahora quedó la escuela sobre calle Bolivia y Mendoza, en esa esquina, ahí está la escuela. ¿Y de qué laburaba el viejo Ciccarelli? Toda la familia de mi padre, mi tío, mi padre, mi otro tío, todos en la carne. En la carne. Uno tenía en carnicería, el otro era matancero, el otro era transportista de carne, eso era, toda la familia trabajaba. Todos independientemente entre sí, pero todos trabajaban en lo mismo. Déjame que la haga la historia. Vos terminaste cirujano porque ya sabías. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo estudiaba anatomía, hacía anatomía aplicada en la media res. La vaca tiene los mismos músculos que tiene el hombre, con la diferente posición de cuadro humano o bípedo. Sí. Entonces, todos los músculos que vos querías estudiar del ser humano los tenés representados en la vaca, con distintas características. Te digo un chisme nada más. El famoso cutáneo del cuello, que es este músculo que vos tenés acá para poder afeitarte, a nosotros nos llega hasta acá nomás, hasta la clavícula. ¿Hasta dónde le llega a los que son cuadrúpedos?
hasta donde le llegue la cola para espantarse las moscas. Por eso todo el ganado mueve así el cuero Sí. y lo muere con el cutáneo del cuello. ¿Sos el único de tu familia que estudiaste? Sí, ¿Por qué? Porque los demás no quisieron. porque los demás no quisieron. ¿Estás vivo vos o estás vivo algún otro hermano? No, lo único que quedamos es mi hermana, que es una de las mayores, y yo. Los otros murieron. No quisieron. No, nunca. Mi hermano Rafael, tenía una carnicería. Quiso trabajar eso y ya está. Y mi otro hermano, que falleció en un accidente, ese trabajaba, que era músico, tocaba muy bien el violín, murió en un accidente. Ese trabajaba en una empresa de electricidad, en una empresa de electricidad del automotor. Ayúdame para los años. Vos sos del año 1938. 38. No tenemos tanta diferencia, gringo, ¿eh? No, 38, pero para 38, déjame. 48, 52, ¿hiciste la colimba? ¿Qué es que hiciste? Sí. ¿Te tocó 57, 58? Me tocó en el 11 de infantería, cuando todavía estábamos acá. Y nos tocó la movilización de los ferrocarriles, todo ese... Y la huelga larga con Frondizi. La huelga larga con Frondizi, todo eso nos tocó de adentro. Así que, y después, como éramos estudiantes de medicina, en la escuela de oficiales de reserva. Así que terminaba obligatoriamente yendo a clase después a clase militar. ¿Y cómo era esa colimba? Porque eso era correr, limpiar, barrer. ¿Cómo era esa colimba? Cuando vos, estando dentro de... Si vos haces un análisis cursando el servicio militar es una cosa. Si lo ves después, es otra perspectiva absolutamente diferente. Por ejemplo, allí no habían... En esa época había mucha gente que era... analfabeta. Analfabeta total. Tenía una escuela en el 11 de Infantería, obligatoriamente a la escuela. Esos no hacían instrucción, no hacían nada, iban directamente a la escuela. Como son los milicos, te levantás a la escuela. Y si no haces los deberes, orden cerrado. Es decir, era en ese lado muy positivo. Por otro lado, pasando el primer tiempo, el primer periodo que era de instrucción militar fuerte, que eran los primeros 3 meses, después había una convivencia con el personal militar permanente que vos ya lo ibas haciendo casi con agrado. Y después, cuando pasó el tiempo, ya entonces lo veía mucho mejor todavía. Es un lindo recuerdo, en una palabra. Yo ubico la escuela para los analfabetos, todas las vacunas, desde la mantú para la tuberculosis, para todas las sífilis, todas. Todas. Y comer... No. El rancho 2 veces. Se comía, era cuestión de costumbre. No, te digo, pero se comía bien. Tal vez vos no lo precises, pero alguna gente terminó de armar su esqueleto. Sí. Ahí, a eso me refiero. No, sí, la comida no era mala. No era mala. Pero esto vos sabés que te estoy contando problemas míos. Este año, un nieto me dice, abuelo, ¿qué es el servicio militar? ¿Cómo le explicás a alguien del siglo XXI que no se puede? No se puede, pero en general, hasta hace poco tiempo atrás, ahora han quedado muy poco en el camino, pero festejábamos todos los años. Los que eran de la misma promoción. Queda muy poco, hacemos 3 o 4. ¿Y en qué año ibas de medicina? Yo empecé medicina en el año... 48, 53, 54. Sí, 53, 54, por allí. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste el Nacional? Y el Nacional 2. Calle Entre Ríos, y allí. Medio vaguito, el Nacional 2 era... Éramos bastante vagos, bastante vagos. Lo suficiente vago como para pasar rapando, digamos. ¿Y ahí empezaste medicina? Ahí empecé medicina. ¿Tuviste que laburar para estudiar? No. ¿Garpaban los viejos? Mi viejo me mantenía perfectamente bien, ningún problema. Le ayudaba a mi papá nada más, pero no trabajé nunca. ¿Y cómo era esa facultad de medicina? Por empezar, era facultad con cadáveres para anatomía. Sí. Y eran 6 años, 8 años, ¿cómo era eso? Sí, eran 6 años. Era ¿Ya estaba armado el Hospital Centenario? Sí, ¿Todavía está? Sí, estaba armado y en pleno no había capacidad ociosa. Trabajaba full.
estaba el Hospital Centenario, estaba la vieja asistencia pública que estaba funcionando, el Hospital Provincial, y el resto, tanto el Alberdi como el Sáenz Peña, eran pequeños, estaciones sanitarias. Pero ayúdame en esto. El Hospital Centenario tenía vida como hospital, sí, aparte de hospital escuela. Y ustedes iban ahí. Claro, y hacíamos las prácticas en el hospital. Pero cuando decía asistencia pública no es ahí. No, la asistencia pública era Rioja y Valcárcel, donde está la maternidad Martín, era la maternidad Martín, y la vieja asistencia pública que después cambió de nombre y se llamó Hospital Militar Central, Hospital Central Municipal. ¿Qué es el que después? Y que fue el que fue derruido después del 78 cuando nos trasladaron al Clemente Álvarez, que ya es otra historia. ¿Y ahí te especializaste en cirugía o vino de casualidad? No. Nosotros teníamos, cuando vos, en quinto año, se sorteaba en una especie de concurso, que era el concurso por tu currículo que tenía y el promedio que tenía cada alumno. Ocupabas una lista y cuando te tocaba el turno optabas. Vamos de nuevo, por mérito. Por mérito, por mérito. Entonces se elegía el lugar que vos querías hacer la concurrencia a un hospital. ¿Y el practicanato? El practicanato, que era obligatorio. Bueno, ¿Un año o 2 años era? Eran 2 años, en quinto y en sexto. Así que yo opté por en la vieja asistencia pública, era de la mitad de la tabla, entonces los primeros elegían el Centenario, otros el Baigorria, que ya estaba hecho, y después nosotros elegíamos lo que quedaba, elegían otros hospitales, y yo elegí el viejo hospital, lo que era la asistencia pública. Asistencia pública. Sí. La asistencia pública trabajaba todo el año, porque en el verano iban los sistemas de vacunación para las escuelas, pero no sé si ya trabajaba en partos. No, el parto lo hacía en la maternidad Martín, que estaba enfrente. Ahí hacían parto. Pero era una comunión, porque muchas veces de ahí de la maternidad Martín íbamos nosotros los practicantes que teníamos en el hospital a colaborar con ellos cuando tenían alguna dificultad, sobre todo en la cesárea, en alguna de esas cosas, colaborábamos nosotros. Y ahí aprendimos un poco también a hacer parto, ¿cierto? Pero vuelvo, ¿y cirugía cuándo? ¿Ahí? Ahí empezamos. Ahí era cirugía. El viejo cuchillo carnicero. Cambiamos. Era un cuchillo un poquito más chiquito. ¿Pero y qué? ¿Cirugía general? Cirugía general, sí. Cirugía general. Y sobre todo lo que más nos apasionaba era la emergencia. Lo que significaba, todo lo que significaba trauma. Sí. El trauma, no solamente el trauma de la calle, sino herido de arma blanca, que fue cambiando. Nosotros en ese entonces los que veíamos mucho eran heridas de arma blanca, que bueno, después poco a poco se fue transformando en herida arma de fuego. Voy a cámara 1. Dígame si tomó esta tapa en la parte donde dice excepcional operación o algo así. ¿Tomó? Bueno, ¿qué? ¿Salvaste un degollado? ¿Qué es eso? Ese es un caso raro, porque se daba. Bueno, me hiciste acordar por lo de arma blanca. Pero ya no, ese caso lo vimos en el Hospital Clemente Álvarez Viejo. Ese chico, que es un chico paraguayo, Miguelito, Miguelito, ¿te acordás? No, me acuerdo perfectamente bien, no me olvido nunca más, Miguel, el paraguayo. El apellido no me acuerdo. Miguel trabajaba con los bomberos, estaba trabajando ahí en calle Rioja, entre Ovidio Lago y Suipacha. En los bomberos estaba cortando leña con unos árboles que estaban podando. Sí. La estación de bomberos estaba ahí, pero también estaba por Rioja. Sí, pero era por calle Rioja. Y estaba con una motosierra. Resbala y la motosierra le secciona el cuello hasta la columna vertebral. O sea, la mitad del cuello hasta la columna vertebral. Por supuesto, la carótida fue la primera, el chorro de sangre. Los bomberos tuvieron la práctica o la intuición. El reflejo, una intuición
le pusieron una frazada, le ataron el cuello con una frazada, lo subieron a una chata y lo llevaron directamente al hospital. Era el mediodía, ¿y sabes por qué me acuerdo? Porque el doctor Fernando Taleb, habíamos estado almorzando filé de merluza y se clava una espina. Dejamos de comer, nos fuimos a la guardia y preparamos todo, con el anestesista, con todas las cosas para intubarlo y sacarle la espina. Estábamos en esa operatoria cuando nos traen a Miguel, el degollado. Así que Taleb, que estaba allí, que era el anestesista, se puso de pie, trabajó con nosotros y ahí nomás lo intubamos, pero el tipo estaba muerto. Pero es un muchacho joven, muy joven. Así que lo que hicimos ahí en la guardia fue clampear la arteria carótida y trasladarlo así. Déjame que salga un poco. Suponete que te pasa lo que me pasa a mí. Digámoslo así. Soy un agnóstico, no creo en Dios. Ahora ese tipo tiraron el cubilete y salió... Salió sorteado. Sí. Pero es por esas coincidencias, porque si no, hasta que vos armás todo esto, y sobre todo con la lesión de la carótida, sí, que en un ratito se queda sin sangre. Sí, sí. Por el volumen de la arteria. Bueno, pudimos llevarlo a quirófano y en esa época, en el Clemente Álvarez, no teníamos médico especialista en cada cosa. Nosotros hacíamos todo, hacíamos cirugía cardiovascular, hacíamos cirugía torácica, cirugía abdominal, cirugía de miembro, hacíamos todo, porque no había a quién recurrir. La práctica que habíamos recogido del viejo hospital de asistencia pública y hospital municipal central. ¿Y vos empezaste a trabajar en el central, en el municipal central? En el municipal, claro. ¿Y ahí ya operabas? Ahí sí operábamos, sí. Operábamos de todo. Fíjate que hasta yo siempre cuento un hecho que nos pasó un día. Bueno, este paciente terminamos operándolo. Perdón, final feliz, porque si me decís Miguelito, sí, quiere decir que, y no pusiste voz triste, sí, que salió vivo. Sí, lo salió vivo perfectamente bien, quedó con una lesión en el ojo porque le cortó el sistema simpático en la base de cuello. Y eso produce que un síndrome, que es un síndrome de Claudio Bernard Horner, donde la pupila tiene la pupila dilatada. Eso es lo único que le quedó. La voz bitonal, un tiempito duró y después se le pasó. Así que, y después yo lo seguí viendo. Todavía tengo acá una botella de caña paraguaya que me mandó la vez pasada. Así que... Ponele, ahí estás parado en los 20, 22 años, más o menos. Sí. 38, 48, 58, 60, 22 años. Y ahí está todo un hecho político sobre el 60, 62, el golpe, la constitución que todavía rige en Santa Fe es de aquella época. ¿Vos ya eras radical? No. ¿Eras gorila? No, ¿Eras nada? Era gorila de por sí, pero... ¿Eras siciliano? Sí, exactamente, en eso. No, a mí me convocó en el 82. ¿80? No estamos hablando en el 60. No, por eso te digo, no, era independiente, yo no tenía afiliación política. Bueno, entonces paremos ahí. Hiciste práctica en el viejo hospital municipal. Todo eso, porque la pregunta va esto, ¿todo eso lo pagaba la municipalidad o lo pagaba la provincia? ¿Cómo? No, la municipalidad. Nos pagaba la municipalidad. ¿Tarde, bien, mal? No, perfectamente. No. Nos pagaba la municipalidad. 445 pesos era el primer sueldo que cobré. Sí. ¿Y ahí te casaste, no? Sí, ahí sí, porque ya teníamos prácticamente... yo me casé después de recibido. Antes no. Antes hice la práctica los 2 años y después sí, cuando terminé, me casé. Me decís que en esa época era mucho más de cuchillada. Sí. ¿Cuáles eran los barrios jodidos para eso? Mira, los barrios más jorobados, como siempre, era la zona sur, era muy brava. Digamos, San Martín al fondo. San Martín al fondo, sí, San Martín al fondo, y después el resto prácticamente eran
Muy poco lo que se recibía, muy poco. Y en San Martín al fondo, y si querés, pero te estoy preguntando, ¿el Suiz también? Sí, en la zona del Suiz también había algunas cosas ahí, sobre todo cerca del Rodo Saladillo, que ahí había un asentamiento muy importante. La vía del tren, que después se conecta hacia la zona del oeste con Villa Banana. Sí. Bueno, ahí había toda una famosa villa, que nosotros cuando éramos practicantes concurríamos mucho porque nos llamaban para todo tipo de atención médica. Lo que pasa es que en esa época iban ustedes. Íbamos nosotros y había un respeto absoluto. Es decir, nosotros íbamos a esa zona a cualquier hora de la mañana, nos recibían, nos acompañaban, nos llevaban al lugar que teníamos que asistir al paciente, nos volvían a acompañar hasta la ambulancia y nunca jamás tuvimos ni siquiera un llamado, ni un perro que te ladrara porque lo sacaban corriendo. Te respetaban mucho. Ahora te roban hasta la ambulancia. Pero bueno, cambió el tiempo. ¿Y ahí fuiste jefe en alguno de esos sitios? Sí. Poco empezamos primero como médico de guardia y después cuando en el 78 nos trasladan al viejo Clemente Álvarez en calle Virasoro, cambió el sistema. ¿Cómo lo trasladan? Trasladan la asistencia, todo. Trasladan todo. Lo único que dejan es el edificio que después lo tiran abajo. Sí. Pero todo el personal y todo el equipamiento que tenía la vieja asistencia pública, que era el Hospital Municipal Central. O sea, el monumento al Pozo arranca ahí. El monumento al Pozo estaba al lado. Este estaba más hacia acá, calle Rioja. El monumento al Pozo estaba en calle San Luis. Sobre San Luis, ¿dónde está ahora? Sí. Nosotros ahí ¿dónde está ahora? El estacionamiento. Sí. ¿Dónde está el estacionamiento? El estacionamiento. Porque el hospital lo que quedó es un cuadrado que no sé lo que hay ahí. Quedó un cuadradito ahí grande que lo que era el lugar y no sé qué tiene adentro, la verdad. Lo otro lo hicieron al costado. Lo otro sí. Bueno, trasladan en el 78. En el 78. Y nos trasladan con todo... Ahora, para el 78 ya hay 66, 73, un primer golpe de los milicos. Sí. Ese te agarra laburando de médico, te joden los milicos, te cambia, no cambia. Y bueno, tuvimos el rosariazo en el medio, muy, muy bravo, porque toda esa... Estuvimos inclusive 24 horas cercado el Hospital Municipal Central, cercado de una cantidad enorme de gente, porque vos no sé si te acordás que sobre calle Italia, pegado al Sanatorio Palas, aquí en el centro, sí, mataron... Estamos hablando, eso es entre Córdoba y Santa Fe. Exacto. Mataron a un chico de un balazo en la cabeza. No me acuerdo, blanco, no me acuerdo cómo se llamaba. Lo trasladaron... en el siglo XXI, para ubicar eso hay que decir en la esquina de Pan y Manteca. Exacto. Claro, porque a mitad de cuadra estaba sí. Ahí estaba el Sanatorio Palas. El Sanatorio Palas. Ahí lo balearon la fuerza de represión, qué sé yo, quién fue, la policía, el ejército, no sé quién fue. La cuestión es que lo trasladan al hospital, que estaba ahí nomás, 4 cuadras. Bueno, el chico se muere, no podíamos hacer nada, de un estallido de cráneo. Y entonces estaba rodeado todo por manifestantes, jóvenes, políticos, de todo había. Bueno, y teníamos un cerco policial. En ese interín se muere un muchacho que siempre me acuerdo del apellido, Alderete. Se muere. Y teníamos 2 muertos. Alderete era un muchacho no sé si era de Cañada, de por ahí. No había ningún problema. Estaba como secretario de Salud Pública el doctor Catenati, que era coronel o algo. El Catenati, que era el que firmaba las libretas de enrolamiento, aprobado o no aprobado. Sí, señor. Mismo, el doctor Catenati, era el secretario. Sí, Dios no permita, nunca habrá que decir que cobraba por eso. Yo no. No, pero nadie siga. No, bueno, y el doctor Catenati era el secretario de Salud Pública. Pero para que vos me volvés loco, porque Bello, que es el que muere en el centro. Bello, eso. ¿Lo ligan ustedes también? Claro. Entonces ligan el que le va al Sanatorio de Pal y ligan Bello, que es el de
peatonal frente a la Galería Melipal. Sí. Bueno, entonces había querían el cadáver para hacer una manifestación y qué sé yo cuál. El secretario de Salud Pública, Catenati dispone, Milico. Sí, Milico, dispone un operativo. El operativo era hacer correr la noticia de que llevan Alderete a Cañada de Gómez, a no sé por dónde, por la ruta 9. Así Angelito Dios la ligó Alderete. Sí. Y en lugar de Alderete se lo llevan a Bello. Y en lugar de Bello ponen Alderete. Para que confundir a la gente. Salen de ahí del hospital y bueno, se van con Bello para allá, y cuando entregan el cadáver del Alderete, que presuntamente era Bello, estaban todos contentos, se lo llevan, todos los manifestantes. Estaban todos contentos y nadie entendía nada. ¿Por qué están contentos si no es el tipo? Y se habían equivocado, era Bello. ¿Los dejaban laburar a ustedes con ese tipo de casos? Sí, no interferían para nada. Lo que interferían un poco era en el alta. Estamos hablando de ese tipo de heridos. De ese tipo de heridos. En el alta sí. Había... Explícame cómo es eso. Y porque vos, muchas veces, el alta, si vos como médico, el tipo podía ser un guerrillero, un ladrón, un asesino, vos lo operabas, le hacías las cosas que tenía que hacer o no. Y cuando vos considerabas que el tipo estaba de alta, bien, le daba el alta para que se fuera al destino que le correspondía. En ese interín no coincidíamos en la época, en el criterio del alta. Ellos tenían precocidad para sacarlo. ¿Lo querían sacar rápido? Sacar rápido, sí, sacar rápido. Y el destino final nunca se sabía. Claro, porque lo sacaban, pero lo metían en cana y para ustedes, como salió, salió. ¿Hubo alguna pelea con alguno con eso? Sí, hubo mucha dificultad. Pero eso era... tanto dificultad hubo que cuando en la época de Alfonsín, que se trabajó sobre el Nunca Más y toda esta macana, se creó esa famosa comisión, la CONADEP. Con lo cual entrevistaron a todos los médicos que estábamos allí, los entrevistaron a todos para ver cómo era esto. Y bueno, nosotros no sabíamos el destino final porque se lo llevan y se terminó. Pero ¿qué pasa? Había una secretaria, que yo te lo estaba por contar, en el viejo... Esa que me dijiste, una gordita que quería el hospital. Quería el hospital, ella estaba todos los días. Trabajaba a la mañana, pero a la tarde también estaba. Tenía un libraco tremendo, esos libros de contabilidad, que eran grandotes así. Y ahí era el ingreso. Cada paciente tenía un cuadradito que lo hacía ella y te decía, suponete, Ricardo Sicarelli, 17 de entró y salió, y ya salió, vivo o muerto. Lo hacía ella. Y hizo todo el libro. Cuando se llevan toda la documentación y qué sé yo cuánto... Los milicos se llevan. Los milicos. Cuando van a derruir el viejo hospital, la secretaria se lleva el libro a su casa. O sea que cuando vino la CONADEP, le entregó el libro y estaban todos los datos, por más que destruyera el hospital. Ahí sabían todo, porque sabía quién se fue vivo, quién se fue muerto, quién se lo llevó los milicos, todo. Estaba escrito por la secretaria, que nadie sabía lo que ella hacía. ¿Te acordás aunque sea el nombre de esa mujer? Elvira, seguro, pero no me pregunté la también, por lo menos tenemos una Elvira. Elvira era seguro. Tenemos una Elvira que blanqueó muchas historias, ¿no? Pero ella lo hizo por una vocación que tenía de servicio. Por obsesiva con el hospital. Con el hospital. Y como cuando se trasladó esta mujer, no fue trasladada porque estaba jubilada, quedó en la manera. Ella entregó la documentación que lo tenía ella, no sabíamos nada nosotros. Y ahí se aclaró todo. En mi cabeza, esto es lo que pienso yo, si hay algo que define que Rosario es una región, no una ciudad, es el Clemente Álvarez. Porque junta 100, 120, 150 kilómetros a la redonda de accidentes. Pero ese es el Clemente Álvarez, ¿cómo era ese? ¿Era así también o era solo de la ciudad? No. Era el 20-30% del paciente que atendíamos no era de Rosario, era de fuera.
todas las poblaciones vecinas a Rosario, la preocupación de los intendentes, presidentes comunales es comprar una ambulancia. Con eso estaban salvados. ¿Por qué? Porque cargaban lo que no podían atender ellos por la complejidad y lo traían a Rosario, al Clemente Alba. Y ya está. No tenían problema. Entonces, la preocupación de ellos, ya te digo, era comprar una ambulancia. A partir de allí, no había más problema. Y vos tenías Pérez, Zavalla, Pujato, hasta Casilda, y decís, buscar por toda el área, para el lado de Buenos Aires, o para el lado de Capital o de Santa Fe, lo mismo. Frente de Coronda. A ver qué es esto. Tómelo, cámara 122. ¿Entró bien? Listo. Eso me lo dio la universidad como egresado notable. O agradeciendo que te fuiste. Nunca lo supe, pero podía haber alguna participación. Pero es más nuevo esto. Sí. Bueno, eso. Y en ese municipal, en ese Clemente Alba. Yo era jefe de guardia. Era jefe, o sea que en ese día vos todo lo tenía que resolver vos. Y funcionaba como si fuera director del hospital. Vos dabas órdenes a todo el mundo, tenía que obedecer al jefe de guardia. Éramos 7, uno por cada día. En esa época trabajábamos así. Después de unos cuantos años ya me convertí en jefe de la guardia, el jefe de emergencia. Y después fui director del hospital. Cuando fuiste director del hospital, ¿en qué años eran más o menos? En el 83. 83 es la vuelta a la democracia. Cuando Alfonsín asume el gobierno, acá sube Sandizaga, y yo había estado, nunca había participado en política, fui convocado por el doctor Fernández. El doctor Fernández era un viejo luchador radical de allá de la 13, del sector donde correspondía Josefa Villalba. De la Josefa. De la histórica dirigente de la Josefa. De la histórica Josefa. La única cosa parecida a la Josefa era el gringo Costarelli. Después fueron marido y mujer. Claro. Con Costarelli. Sí. Tuve la mala suerte de tener que operarlo a Costarelli cuando murió. El gringo. Murió en un accidente. Está totalmente mezclado en la historia de la ciudad y son de esas cosas. Costarelli es el que decide con el dedo, va usted a usar. Sí, señor, así lo decía. Y las peleas son porque el gringo porque el viejo Costarelli, el caudillo, dice va usted. Así y lo fue. Manda al Vasco, ¿no? Y lo manda al Vasco, sí. Bueno, Costarelli era un ícono dentro del radicalismo, porque en la época de los milicos era el único comité abierto del radicalismo. Fuimos convocados en el 82 por Fernández, que era de la zona, para hacer el equipo de salud. Cuando asume Sandizaga, bueno, nosotros asumimos el cargo de director del Hospital Clemente Álvarez. Y después pasé a ser subsecretario de Salud Pública, en esa época. Era en la época en que el criterio del radicalismo y de Sandizaga, que representaba a la ciudad, era todo esto lo tiene que pagar la provincia. Sí, así fue. Así era la idea. Salvo los dispensarios. Exacto. El criterio que tenía Sandizaga era por qué motivo Rosario tenía que destinar el 21-25% de su presupuesto al hospital cuando en todo el resto del país nadie atendía, ningún municipio atendía la salud pública. Eso lo discutió con Bernet. ¿Te acuerdas? En esa época tenían bastante relación con Bernet. Tanto es así que en un momento determinado se formó una comisión de usandizaguistas y bernetistas para ver cómo se hacía el traspaso de la salud municipal a la provincia. Después terminaron mal, no se llevó a cabo, pero bien empezado. Está bien, pero por ahí, vos los primeros 4 años de Usandizaga fuiste secretario, terminaste subsecretario de Salud. Claro. Porque en esos 4 años, que es 83-87, es que hay una histórica reunión, Bernet, Usandizaga y todo lo demás en el Consejo, por el movimiento de la cara pintada. Exactamente. ¿Eso dónde te agarra vos eso?
Laburando de médico. De médico, trabajando ahí en esa época estaba como director del Clemente. Y ellos estaban trabajando. Bueno, ¿te acordás de un número de personas que atendía el Clemente en esa época? Un más o menos. Mira, el número de personas no me acuerdo. Lo que sí sé es que hacíamos 300 operaciones mensuales. ¿Cuántas? 300. 300 operaciones mensuales. Y ¿Qué había de tecnología? ¿Había tomógrafos ya? No. Nosotros lo más adelantado que teníamos era un equipo de rayos que llevábamos del viejo, un Toshiba, que era del viejo Hospital Municipal Central. Eso era lo más y ecógrafos sí, pero no existía tomografía. ¿Y cuántos quirófanos? Teníamos 4. 300 operaciones en 4 quirófanos. En 4 quirófanos. Bueno, y se trabajaba mucho. Porque prácticamente hacíamos de todo. Lo que pasa es que, por suerte, se puso una regla. Menores de 12 años al hospital de niños. Mayores de 12 años al hospital Clemente Ardal. Así era la división. Pero no importa la urgencia. No. Lo que sea, la división era digamos, así, rígida. Y ahí empezaste a hacer más gastrointestinal, claro, de cirujano. Pero en el Clemente, en el viejo Clemente, hacíamos de todo. El caso este que te comento de Miguel, lo hacíamos allá y no era cirujano vascular. Ahí había que hacer una anastomosis. Porque hay un detalle, vos te acordarás por anatomía que la carótida primitiva se divide en 2 ramas. Acá. Una que es la carótida interna que va al cerebro. Sí, que va al polígono de Willy. Exactamente, al polígono de Willy va al cerebro, mientras que la carótida externa es la superficial. Cuando le corta la sierra y desgarra, rompe la carótida interna, y la prioridad era dar sangre al cerebro. Entonces ahí le hicimos una anastomosis con una vena y le pusimos desde la arteria primitiva, la carótida primitiva, a la carótida interna, y a la carótida externa un nudo. ¿Cuándo empezaste a tener más aparatos? ¿En el Sanatorio Plaza? Sí, eso. Ahí empezaste a tener más. Claro. Vos sabés que toda mi familia no es de Rosario. Y una de las cosas que tenía en su cabeza es: vamos a estar asociados. Esos son mecanismos internos, mecanismos cerrados de seguro de salud. Sí. Al Plaza. Mucha gente de los pueblos iba al Plaza. Claro. Porque eso también una historia. Ahí estamos hablando antes de la historia de Villavicencio, la historia de Mario Ture con Pinche del Turco Taleb, seguro porque la T y la T los tenían juntos en las comisiones. Es más moderno eso, ¿no? Bueno, pero eso se creó porque el Sanatorio Plaza tiene el nacimiento allá, por eso se llama Plaza, en Plaza López. Ahí estaba el sanatorio. En la placita. Después fue trasladado acá cuando hacen el edificio. Y ahí había un grupo de gente que le llamaban los abonadores, Frencueli, Lobisolo, no me acuerdo qué otros más, eran abonadores. Ellos llevaban un plan de afiliación a todo el interior. Y en una época tuvimos 40 y pico de mil afiliados. 45.000 afiliados de aquella época. De aquella época. De aquella época, que no es la población de ahora. Y bueno. Y ahí ya empezó a haber pelea entre la medicina privada y la estatal de la ciudad. Había compartimentos separados. Había niveles de atención y estaban así. En el Centenario fue, y durante la época de Bernet seguro, pero en la de Revilio recontra seguro. Estamos hablando del gobernador 83-87. Fue médico anestesista Wiener. ¿Vos lo tuviste, lo mezclaste, lo conociste, no? No, porque ahí no. Siendo vos cirujano y él anestesista. No, porque Wiener en realidad la mayor parte de su dedicación anestesiológica era en otorrino. Y nosotros en otorrino no hacíamos nada. Entonces había una separación natural, una especialidad. Sí, vamos a decir, era anestesista para los especialistas de garganta, nariz y oído. Exactamente, y nosotros no lo hacíamos eso, así que no teníamos contacto, para nada. No. Nuestro equipo de anestesia fue derivado del padre del doctor Taleb,
que era el fundador, digamos, de la anestesiología del sanatorio, y tenía un grupo de doctor Lao, doctor... ¿Dónde se... ¿Todo eso era Facultad de Medicina de Rosario o había algún viaje a Buenos Aires para terminar de acomodar especialidades? Había mucha... La gran mayoría ya en la época nuestra se hacía acá. Había especialistas acá que se dedicaban a... No era la residencia, pero era un sistema de captación digamos, de aprendices, que por X circunstancias, por ejemplo, el caso mío, yo en la época que estábamos acá en el viejo asistencia pública, el doctor Manzoni, que era el cirujano director, jefe... Antonio Francisco Radamés Manzoni. Entonces, él me llevó con él como aprendiz de él, y él fue el maestro mío. Que después, que el doctor Támaro, que era maestro y hermano, y bueno, y así uno se fue capacitando. Después apareció la residencia, mucho después. En la época mía no había residentes. Éramos practicantes y después asistente, por llamarlo de alguna manera, médico, pero asistente de un... ¿Y vos llevás algún número como muesca en las paredes de cuántas cirugías hiciste? No, no, nunca. No, nunca los conté, no. No, lo único que teníamos nosotros, que cuando vos tenías que rendir como especialista en cirugía, que rendías en esa época en Buenos Aires, vos tenías que presentar no menos de 150 operaciones anuales para que te habiliten a rendir. Bueno, vamos ahora de nuevo a la política. Fuiste hombre del radicalismo de Usanda Izaga, pero estuviste afiliado ahí, ¿cómo fue? En el 82, el doctor Fernández nos convocó, y dentro de una extensión que hacía de la seccional 13 del radicalismo, y entonces ahí me afilié al radicalismo. ¿Y después pasaste a política activa ahí? Sí, sí. Ahí terminamos cuando estábamos digamos, en el proceso de Usanda Izaga, fue muy contagioso. Y así me pasó a mí, como a otros tantos, que nos entusiasmó la idea y el proceder del Vasco, ¿cierto? Y bueno, y ahí nos enrolamos con él y entonces ocupábamos... acordate que dentro del radicalismo en esa época estaba... Amarillo, ese es el sector amarillo. El sector amarillo. Sí. Contra los demás sectores, sobre todo el problema era contra el Chanqui Cáceres, que representaba otro sector del radicalismo, que era la coordinadora, más la cercanía con Alfonsín, sí, que no la teníamos nosotros, que era al revés. Sí. Era un medio rival. Tengo anécdotas no me puedo olvidar de ese discurso con Usanda Izaga, Alfonsín, en orden. Usanda Izaga, Reinaldo Alfonsín, y lo que dijo cada uno en el Monumento de la Bandera. En el Monumento de la Bandera. Pero, ¿y te jodía para la medicina, la política? No. ¿Y para las cuestiones nunca familiares? Nunca lo dejé. No, nunca dejé la medicina. Nunca. Yo lo hacía en horas que no estaba haciendo mis prácticas médicas. Yo trabajaba de mañana y de tarde. A las 6 de la tarde plantaba bandera y ahí hacía política hasta las 8, 9, 10, algunos días. ¿Y qué fuiste? ¿Fuiste concejal? No, fui diputado provincial. No, concejal. En el 87, 91, ahí. Sí, ahí fui diputado provincial, sí. Porque primero estuve como presidente del partido y después del presidente del partido fui candidato a diputado. Vamos a cerrar con una pregunta que, como todas las cosas, son dudas que yo tengo. Tengo respuesta, pero me lo planteo como duda cada vez que encuentro un veterano. Ya en esa época había, y vos fuiste diputado provincial y podés resolver con tu mirada, ya había una división, Río Salado para acá, Río Salado para allá. ¿La notaste vos? Sí. ¿Cómo? Contame. Era notable porque, digamos, yo no sé por qué motivo, pero lo que uno cuando analizaba, vos veía que había una especie de resentimiento o de prevención de tener algo como que estuvieran vacunados en contra de
de la ciudad de Rosario. O sea que todo proyecto, toda cuestión que surgiera de la idea del sur, sobre todo de Rosario, era muy analizada, muy cuestionada. ¿Vos lo notabas eso en la Sí, se notaba perfectamente bien. Vos hacías un proyecto de cualquier naturaleza y era visto como que vos estabas trabajando en quitarle algo a Santa Fe. Pero vos no eras un peleador, no. pero eso lo notabas que existía. Pero lo notabas, el análisis, vos te dabas cuenta. En el análisis interno, cuando se discutían estos temas ¿cómo se llama? En comisión, dentro de nuestro propio partido, había visiones diferentes. Lo rojo no era tan rojo y lo verde no era tan verde. ¿A quién te faltó operar o a quién no pudiste operar o a quién no llegaste a operar? ¿A quién? ¿A quién no pudiste operar, no llegaste a operar, te hubiese gustado operar? Me acuerdo porque me nombraste a Costarelli, que era el gran caudillo radical, que lo operaste, pero ya medio achacado. Claro, sí, a Costarelli. Pero ¿a quién? Al Vasco no lo operaste de nada. No, nunca. El Vasco no está operado. No, la única operación que tiene es una válvula que la colocó Nicola, pero no, nada que ver, no fue operado nunca. Porque cuando fue el traumatismo, aquel famoso accidente, fue un traumatismo de cráneo, lo tuvimos en el Clemente, al poco tiempo se fue de alta y nunca tuvo problema. No fue operado de nada. La cabeza... pero nunca la tuvo del todo, así que... si tenés que saldear, tu mejor época, ¿fue aquella en el viejo Clemente o después? ¿Cuál fue la mejor? Sí. No, para mí... Tenés cuidado porque estás nombrando dos Rosarios diferentes. Sí, pero para mí en realidad la mejor época que hemos pasado fue la de la vieja asistencia pública y los primeros años del Clemente. Esa época fue la mejor para mí. Después ya cambió, aparecieron nuevas miradas, ¿cierto? En esa época, digamos, filosóficamente estaba el trabajo y la eficiencia en lo que vos estabas haciendo y no en lo protocolar. Y después se fue cambiando, más en lo protocolar que en la eficiencia, que en la capacitación. Entonces, acá, si vos cumplías, buen día señor, era una cosa, y si hacías las cosas medianas, pasaba nada, y si las hacía mal tampoco. ¿Me explico? Sí. En cambio, acá era las cosas... Un ejemplo, cuando se empezó en el Clemente Álvarez la primera etapa, la comida era pésima. Nosotros comíamos en un bar que estaba enfrente. Una vez el secretario de Salud Pública se cruzó, nos llamó la atención, ¿cómo abandonábamos el hospital? Estábamos cruzando la calle, ¿así? ¿Cómo abandonábamos el hospital? Fue una discusión con el secretario de Salud Pública. Nosotros estamos acá, cruzamos la calle y estamos. ¿Por qué no va a buscar a los que se escapan, en lugar de buscar a nosotros que estamos enfrente? Entonces digo... ¿Y por qué no buscar un mejor cocinero? Claro, o un cocinero que... Bueno, ese era, digamos, no se veía tanto, se empezó a perder la calidad médica, a valorar los directivos, a valorar la capacidad médica sobre la parte formal. Voy a cerrar con una puñalada. ¿Tuviste que curar a alguno o hacer cirugía a alguno de tu familia? No, nunca. No, nunca. Cuídate. La vida en un ratito, con este hombre, Ricardo Ciccarelli. Besos en la frente.